Bueno, vamos a continuar con la siguiente clase, la clase 30. Y seguimos con el tema, estamos en el tema 6, el subtema 6.2, proceso Claus, que es la recuperadora de azufre. Cambiar acá. Entonces, ¿para qué sirve el proceso Claus? Pues básicamente donde haya ácido sulfídrico, el problema del ácido sulfídrico es muy contaminante, muy tóxico, entonces este ácido sulfídrico se transforma en azufre elemental, así como elemento de la tabla periódica, azufre, que comúnmente a condiciones ambiente es un sólido de color amarillo. De hecho, la propiedad de internet, ahorita no tengo una segunda pantalla, pero bueno, aquí mismo vamos a ver. Un poquito las imágenes, ahí está, como pueden ver, el azufre, como una piedra y amarilla, se puede hacer en polvo, como aquí se ve, y pues no es tan tóxico, podemos tomarlo con las manos básicamente y no nos hará gran daño, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparece unos cultivos, pues tiene varias usos. Es un subproducto, el azufre, que también se vende, y por supuesto fertilizantes, que es lo que acabamos de ver, se usa. Bueno, vamos a empezar a checar un poquito de eso. Dice, el ácido sulfídrico es un producto de la industria del gas natural y refinación. Ojo, entonces, tanto en lo que se llama petroquímica básica, donde hay gas natural, ya comentamos que eso lo vamos a ver adelante, que el gas natural, el gas que viene de yacimientos, también el gas que se separa del petróleo, básicamente, principalmente tiene metano, etano, propano y butano, y ácido sulfídrico son los principales componentes. Y este sulfídrico también en esas petroquímicas se transforma en azufre mediante el proceso Claus. En el caso de la refinería, pues el petróleo puede traer sulfídrico todavía disuelto, pero no en grandes cantidades. Pero ya vimos que donde se genera la mayor parte de ácido sulfídrico H2S es en las plantas HDS, ¿no? Que dice acá. Vamos a corregir acá. Las plantas HDS. Entonces, como dice aquí, en la industria del gas natural y refinación de las plantas de hidrodesulfuración. Entonces, el proceso Claus es comúnmente empleado para eliminar el ácido sulfídrico mediante una conversión del mismo azufre elemental, ¿no? Aquí creo como que está un poquito mal el texto. Dice, proceso Claus comúnmente empleado para eliminar los sulfídricos mediante una conversión. Aquí no sería del, sería al mismo azufre elemental. O sea, se convierte a azufre elemental. Dice, en el proceso Claus se recupera normalmente de 95 a 97% del ácido sulfídrico de la corriente de alimentación, el cual es transformado en azufre elemental. Bueno, actualmente creo que alcanza conversiones todavía mayores. Hace algunos años, quizás no tantos, sí algunos, pero no tantos. Los 80s, 90s todavía se recuperaba menos de esto. A finales de los 80s, 90s era
mucho menos del 97, 95. Entonces, este sulfídrico que no se convertía a azufre se quemaba. Se quemaba, o sea, conviertes ese ácido sulfídrico a SOX, ¿no? SO, SO2, SO3. Principalmente se quiere obtener CO2 que es menos dañino, menos tóxico. Pero al final, pues se liberaba como este compuesto. Y las normas, pues actualmente nos dicen que debe ser menos el SOX que se tenga que enviar a la atmósfera. Pues por eso han ido mejorando estos procesos. Vamos a ver qué procesos eh, son, cómo ha ido evolucionando estos procesos para mejorar las conversiones, ¿no? Entonces, en primera ya comentamos, el azufre, a pesar de que es un compuesto que no queremos que traiga el petróleo, entre menos azufre es un petróleo de mejor calidad. Comúnmente, entre más pesado hay cierta relación entre que si el petróleo es más pesado, trae más azufre. Entonces, en varios aspectos, muchas veces un crudo pesado es menos valioso que un crudo ligero. Tiene menos compuestos valiosos ligeros y también puede tener más azufre. Y esto implica un mayor costo para la refinación, ¿no? Eliminar el azufre. Pero ese mismo azufre al final que trae, pues sí tiene aplicaciones, sí se vende porque sirve, por ejemplo, para fertilizantes e insecticidas, para pigmentos, pulpa y papel. La industria textil también utiliza azufre y quizás otros usos. Aquí pusimos los principales. No sé si googleamos nos aparezca, ¿no? Más. De hecho, hasta jabones de azufre, ¿no? Aquí aparecieron, ¿no? Usos del azufre aquí aparece. Y como estoy en imágenes, el problema, pero se usa multitud de procesos industriales, dice. Es también como reactivo, por ejemplo, la producción de ácido sulfúrico para baterías y en general como reactivo, ¿no? Dice la fabricación de pólvora, el vulcanizado del caucho se utiliza. Y los sulfitos que se obtienen a partir del azufre, igual que el sulfúrico, etcétera, dice se usan para blanquear papel y en fósforos, por ejemplo. Se utiliza. Entonces, hay muchos usos, ¿no? Aquí estamos viendo los jabones que se usan para los que tienen problemas de piel grasa, que es un buen antiséptico, etcétera, ¿no? Bueno, aquí pusimos algunos ejemplos. Los antecedentes vienen del proceso Frash, que dice que es adición de vapor sobrecalentado a los yacimientos de azufre para fundirlo en estado líquido, pasarlo a través de un sistema de purificación, de la forma que se obtenía el azufre antes. El proceso de Bland, en este proceso los productos principales, corregir aquí, principales son el carbonato de sodio y el sulfuro de calcio, ¿no? Y bueno, el proceso de clase original que ya ves en la industria petrolera, que ese básicamente el proceso de clase original utilizaba la reacción global que aparece aquí, que tres moles de sulfúrico con 3 medios de oxígeno me daba azufre elemental, una cantidad en moles aquí que está definida como 3 sobre X, dependiendo del valor de X acá, más 3 de H2O. Aquí creo que en lugar de O quedó creo que es un 0, ¿no? Entonces ahí está. 3 H2O y además es reacción exotérmica, genera energía, ¿no? Entonces, dice, este proceso no es muy eficiente por lo que se modificó
utilizando dos etapas. O sea, hacer esto directamente no es muy eficiente, lo que comentábamos, ¿no? Que había bajas conversiones, ¿no? Entonces se utilizaron dos etapas, una térmica y una catalítica. En la primera, la térmica, pues se utiliza básicamente un horno, y en la catalítica pues, usamos un reactor con catalizador, un reactor de lecho fijo con catalizador sólido, ¿no? A este proceso se le llama proceso Claus modificado. O sea, teníamos el proceso Claus original donde básicamente llevamos a cabo esta reacción. El Claus modificado es con una etapa térmica y una catalítica. Y este es el que les decía, por muchos años el proceso convencional utilizado en las refinerías mejoraba la eficiencia, pero todavía no era tan eficiente, ¿no? Entonces, para este proceso, sí era mucho más eficiente, pero después todavía se modificó, vamos a ver más adelante, hay una modificación de este proceso para mejorar todavía la conversión, ¿no? Entonces, dice, los primeros catalizadores utilizados fueron el zinc, tabique, asbesto, óxido de hierro, óxido de manganeso, óxido de titanio y bauxita. Esta bauxita es una roca con alúmina y óxidos de hierro y sílice. Por lo tanto, actualmente lo que se utiliza más es la alúmina, ¿no? Pero como pueden ver, pues funcionaba muy bien muchos productos, ¿no? Muchos productos como catalizador, ¿no? Entonces el proceso Claus modificado, que de alguna manera podríamos llamar un proceso convencional, eh, eh, que este proceso de Claus modificado, que parte de la reacción Claus, en este proceso se divide en dos etapas, ya habíamos comentado, la térmica y otra denominada catalítica. Esta última etapa suele subdividirse en dos etapas catalíticas, o sea, esa etapa catalítica se subdivide en dos etapas, son dos reactores, ¿no?, catalíticos. La base fundamental del proceso es la conocida reacción Claus que ya habíamos comentado, ¿no? Que aquí la reacción Claus ya no la vemos como una reacción global. Aquí era una reacción en general global, pero aquí ya la estamos separando, ¿no? Acuérdense que las reacciones globales comúnmente son varias etapas o reacciones que se llevan a cabo, ¿no? Y que nosotros simplemente las escribimos como una reacción global, pero muchas veces ya en cinética vieron que las reacciones que escribimos muchas veces son producto de varias reacciones intermedias, ¿no? Excepto que sea una reacción elemental. La reacción elemental, pues sí, es directamente la reacción que estamos escribiendo, la que se está llevando a cabo, sin etapas intermedias. Ahí viene este rollo de reacción elemental, por eso podemos escribir directamente la cinética. A partir de una reacción elemental es muy fácil la cinética, ¿no? Entonces, bueno, ya checando entonces la reacción que le llaman Claus ya en esta etapa, cuando tenemos estas reacciones, se reacciona sulfídrico con SO2, ¿no? Para producir el azufre elemental más agua. Y además pues, genera energía. Dice, la reacción 1 es una reacción endotérmica reversible que ocurre tanto en la etapa térmica como en la catalítica. Entonces, en la etapa térmica, ¿ok? Que primero es lo que vamos a hacer. Primero vamos a meter el sulfídrico en la etapa térmica. Dice, en la etapa térmica es donde obtenemos ese CO2 que después va a reaccionar en la etapa catalítica. Entonces, aunque aquí pusimos primero esta reacción, pero porque de ahí parte, ¿no? De esta reacción que ya es la reacción Claus, no la reacción global Claus, sino es la reacción ya en estas etapas, ¿no? Que propiamente ya en la refinación a esta es la que le llaman la reacción Claus. Entonces, la etapa térmica, dice, en la etapa térmica se obtiene CO2 de azufre necesario para la reacción Claus, ¿verdad?
por lo que se requiere quemar un tercio del sulfídrico, ácido sulfídrico, en un horno a altas temperaturas, que pueden ir de 600 a 1200. Esta pues será una variable que habrá que controlar y que en cada refinería se estará moviendo hasta a qué temperatura se requiere. Una presión aproximada de 70 kilopascal empleando aire de acuerdo a la siguiente reacción. Entonces se mete aire para quemar, ¿no? Para llevar una combustión parcial, podríamos decir, de eh, de este ácido sulfídrico. El sulfídrico se va a oxidar, va a quemar, produciendo SO2. Pero nada más uno de 3 moles, ¿no? O sea, hablan de quemar un tercio. Uno de estos se va a quemar produciendo uno de CO2 y los otros dos van a quedar como sulfídrico. O sea, al producirse este CO2 se va a producir agua. Entonces nada más vamos a quemar un tercio de estos tres. De H2S nada más uno, ¿eh? Uno produciéndose uno de CO2. Y van a quedar dos de H2S. Dice, esta reacción de combustión genera una gran cantidad de calor, el cual es recuperado en forma de vapor en la sección WHB, que básicamente son siglas en inglés, ¿no? En realidad son residuos de calor, dice, de la caldera. Aquí es una forma de decirlo, el cual es recuperado en forma de vapor, ¿no? O sea, también nos sirve estos hornos, aparte que le vamos a meter energía, va a generar energía, ¿no? Va a haber mucha energía liberada y por lo tanto pues se aprovecha, ¿no? Esa energía en estos hornos, esta energía pues va a producir vapor, vamos a meter agua líquida para producir vapor que se utiliza mucho en las refinerías, ya sabemos que hay diferentes tipos de vapores de alta, media y baja que se utilizan, que se llama vapor de caldera porque se obtienen en caldera, así le llamamos a ese vapor, pero aquí se estará obteniendo ese tipo de vapor muy parecido al que se obtiene en las calderas, pues se le sigue llamando vapor de caldera. Entonces en ese horno, dice, aunque la recuperación de azufre, dice, aunque la recuperación de azufre se inicia en esta primera etapa, no es posible para una planta claustra formar todos los compuestos de azufre elemental, debido a que la reacción general, esta 3, representa es un equilibrio. Entonces, aquí esta reacción es el sulfídrico con el oxígeno, va a producir el azufre elemental y agua. Pero pues no vamos a obtener una conversión total a azufre, ¿no? Entonces, aquí mismo como tenemos oxígeno del aire, se va a producir del sulfídrico que haya por ahí, se puede producir azufre elemental, que básicamente está con esta, estamos obteniendo esta general, ¿no? Esta general, con esas dos que se están llevando a cabo por medio de oxígeno, ¿no? Y por eso adicionamos aire, ¿no? Entonces, dice, la corriente que sale del horno se alimenta a un condensador donde se condensa y separa el azufre y se envía a un tanque contenedor de azufre, mientras que el resto de los gases son enviados hacia la segunda etapa del proceso denominada catalítica. O sea, desde el horno ya estamos produciendo una cantidad de azufre, pero es una cantidad de azufre muy pequeña. Por eso de ahí vamos a tener que condensar o sea, de aquí de este horno, tenemos que meter a un condensador, metemos agua para que condense, ¿no? Y se lleve la energía de esta corriente aquí y condense, o sea, se vuelva básicamente un líquido aquí amarillo y ese lo vamos a mandar a un tanque de azufre, ¿no?
Entonces, en este primero donde solamente tenemos el gas ácido, el sulfídrico, y aire para meter oxígeno, ya producimos una cantidad de azufre, pero no es tan grande, entonces de ahí va a pasar a la sección catalítica. Pues regresamos a este diagrama, ¿no? Entonces, en la etapa catalítica, sí se cuenta con 2 reactores de lecho fijo. ¿Ok? La etapa catalítica cuenta con 2 reactores de lecho fijo conectados en serie, los cuales operan, dice, a temperaturas que van desde 200 hasta 315 grados Celsius. ¿Ok? O sea, son temperaturas menores, pero ahí sí tenemos un lecho fijo de catalizador. Dice, ambos reactores aquí en la etapa catalítica comúnmente dice que se dividen en 2 subetapas o dos reactores, ¿no? Que es lo que vemos acá. Reactor 1 y reactor 2. O sea, ¿cuál es la diferencia de esta etapa catalítica? La etapa catalítica, ¿cuál es la diferencia entre reactor 1 y reactor 2? Vamos a checar, ¿no? Dice, vamos de nuevo. La etapa catalítica cuenta con 2 reactores de lecho fijo conectados en serie, los cuales operan a temperaturas que van desde 200 hasta 315 grados Celsius. O sea, menores que en la parte de combustión, ¿verdad? O la parte de térmica, que llamamos. Dice, ambos reactores son alimentados con la corriente que proviene de la etapa térmica, la cual está compuesta de ácido sulfídrico, SO2, dióxido de azufre, agua, y pequeñas trazas de disulfuro de carbono, monóxido de carbono y sulfuro de carbonilo. También hidrógeno va a haber ahí, ¿no? Todo esto se pudo producir también, reacciones laterales, etcétera, o subproductos de las reacciones, ¿no? En la primera etapa, dice, el primer reactor R1 cuenta con un catalizador de dióxido de titanio. Esa es la diferencia, ¿no? Actualmente, en la etapa catalítica tenemos 2 reactores. Pues en el primer reactor tenemos un tipo de catalizador y en el segundo otro tipo, ¿no? El segundo reactor está empacado con un catalizador de aluminio. ¿Ok? Cambiamos el tipo de catalizador. Ambos catalizadores favorecen la reacción Claus. Ok, entonces, ¿por qué cambiarlos? Dice, ¿por qué? Dice, así como la hidrólisis de CS2, o sea, disulfuro de carbono, en el caso del catalizador del dióxido de titanio. Ok, entonces estos compuestos que son indeseables acá, disulfuro de carbono, en el primer reactor me sirve ese catalizador porque favorece su hidrólisis, o sea, que se separen acá el carbono del azufre. Y en el caso del catalizador del reactor 2, que es el de alumina, favorece la hidrólisis del sulfuro de carbonilo. O sea, lo importante es no tener estos compuestos, sino separar el azufre de CO o el azufre de carbono para seguir obteniendo este azufre elemental, ¿no? Entonces, en el primero, vamos a separar el carbono de azufre de este compuesto y en el segundo reactor que utiliza alumina, vamos a separar el CO del azufre, ¿no? ¿Ok? Y aparte, ambos catalizadores están favoreciendo la reacción de Claus, ¿no? La reacción Claus que ponemos como 1, o sea, esta de acá, en el cual ya estamos combinando el ácido sulfídrico con el CO2. Este CO2, pues lo obtuvimos del sulfídrico en la primera etapa térmica, ¿no? Este CO2, ¿ok? La etapa térmica. Aquí obtenemos este SO2 y se tiene que estar ahí checando las condiciones para que se genere una de CO2 de esta etapa térmica y luego las dos de sulfídrico que queden, estas dos de sulfídricos que queden, reaccione con esa una de CO2 para producir en una conversión más elevada azufre, ¿ok? En esta reacción Claus. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Dice, a la salida de cada reactor se cuenta con un condensador donde se enfría el azufre hasta su punto de rocío, o sea, hasta que se vuelva líquido, y es enviado a un tanque almacenador de azufre, mientras el resto de los componentes gaseosos denominados gases de cola, donde van todos esos gases
subproductos, hidrógeno, etcétera. Y también todavía puede haber una cantidad de H2S, o sea, sulfídrico, no son los gases de cola, son enviados a un quemador elevado. Que probablemente la mayoría de aquí, siendo que hay una refinería cerca, los han visto, los que pasan allá hacia Salina Cruz por el puente ese donde está el crucero que va hacia la refinería. Desde arriba luego se pueden ver arriba una flama. Ese es el quemador elevado. ¿Por qué elevado? O sea, la mayoría de gases, por ejemplo, que por ejemplo, en las columnas de destilación primaria, etcétera, donde hay algún tanque, hay un condensador y luego un tanque donde quizás en esas columnas hay un tanque que se presiona y hay un control de esa presión en ese tanque. A veces para controlar la presión hay que abrir ese tanque y se va a un cabezal, o sea, una tubería grande de gas. Muchas veces si no tienen uso estos gases los queman, pero estos quemadores están abajo y son muchos quemadores abajo. Solamente cuando sale de operación una planta, aquí mismo se puede ver, desde arriba también ahí, porque mandan todos esos quemadores y se ve mucha flama, ¿no? Pero se ven abajo. Como son gases, son hidrocarburos, no hay problema, pero en el caso de estos gases de cola que vienen de estas plantas, sí, se tienen que enviar al quemador elevado por lo mismo que estamos enviando gases tóxicos como CO, como H2S, el hidrógeno que es muy inflamable, etcétera. Entonces se mandan al quemador elevado, porque quizás hasta se va a producir SO, SO2, etcétera, y pues que de ahí se dispersen, ¿no? Ojo, que ahora aquí estamos hablando, se mide un quemador elevado. Dice, la eficiencia de conversión del ácido sulfúrico a azufre elemental va de 94 a 95%. ¿Qué dirían ustedes? Uy, entonces el 6-5% es gas de cola y nos están contaminando Salina Cruz, ¿no? Bueno, actualmente ya no es tanto, porque ya no se usa, se ha ido modificando estas plantas que le llaman proceso Claus modificado y al proceso Super Claus que vamos a ver más adelante, en el cual ya alcanzamos conversiones casi del 100%, ¿no? Entonces, este se usó, como yo les digo, hace muchos años, este proceso, el cual sí, pues era mucho más eficiente que el proceso original, pero todavía no alcanzaba el 100% y sí había unos ciertos porcentajes que sí no eran tan altos y que sí podrían enviar contaminantes a la atmósfera, ¿no? Es decir, puede incrementarse con la adición de otro reactor en la etapa catalítica del proceso, lo cual depende de las posibilidades y requerimientos de la planta, que es básicamente lo que hicieron en el proceso SuperClaus, ¿no? Para favorecer aún más el proceso, es importante mantener las condiciones de temperatura estables, ya que los aumentos de temperatura reducen la oxidación de ácido sulfúrico a un 75%. Entonces hay que tener cuidado. Y aquí está, ya habíamos visto el diagrama, ¿no? Un poquito. Entonces vamos a verlo rápidamente. El proceso Claus, convencional, o Claus modificado, que también llamamos. Básicamente vamos a tener un horno en el cual va a entrar el gas ácido, el aire, básicamente para dar oxígeno, que se lleven a cabo las reacciones, se produzca aquí el CO2 y también se va a producir un poco, ya vimos, de azufre, ¿no? Se mete agua para generar vapor y aquí, este es un condensador, se mete agua para condensar aquí el azufre, como dice ahí a punto de rocío, o sea que aquí va en equilibrio, en el punto de rocío se va a condensar el azufre y lo vamos a mandar a un tanque de azufre. Y todo lo demás se vuelve a meter al reactor 1, que ya vimos, tiene un tipo de catalizador, y ahí otra vez a otro condensador por medio de agua. Vamos entonces a condensar el azufre y lo bombeamos otra vez al tanque. Y todo lo demás que no reaccionó, etcétera, productos que salen de acá, perdón, sí, algunos productos o subproductos de reacción
Y también como lo que no reaccionó se mete acá, en el siguiente reactor, para convertir la parte faltante, llegar ya a esas conversiones del 95, etcétera. Otra vez condensamos el azufre y lo que obtenemos aquí es azufre elemental. Y lo que no se convirtió, pues lo mandamos, aquí dice gas de quemado, o sea, al quemador elevado, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el que llamamos gas convencional. Ya comentamos del proceso Super-Claus entonces, que es para aumentar la conversión y vamos a adicionar un reactor, ¿no? Para aumentar esa conversión. Pero bueno, ese proceso lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a dejar hasta acá esta clase. Llevamos media hora básicamente y creo que es suficiente para que vayan checándolo, ¿no? Es interesante el proceso y entonces chequenlo, chequen las reacciones, etcétera. Aquí está más o menos todo, entonces vamos a dejarlo ahí y continuamos la siguiente clase.